Estamos hablando de la desigualdad. Como lo comentamos hace unos momentos, hoy nos acompaña Víctor Gavito, presidente de la Fundación Ibero Meneses, pero que no solamente ha participado de manera muy activa en diferentes proyectos y programas para poder ayudar a los demás y poder combatir la desigualdad, no solamente desde la esfera profesional, sino también desde la esfera de la sociedad civil. Víctor, gracias por acompañarnos. Buenas No, noches. hombre, gracias por invitarnos a tus órdenes. Víctor, primero para iniciar y seguir la línea de argumentación que siempre tiene este programa, me gustaría que nos dijeras qué es para ti ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano. En primer lugar, hay que definir que la ciudadanía la otorga la Constitución. Ordinariamente la gente no tiene la oportunidad de pensar esto con la debida oportunidad. Eres ciudadano cuando cumples 18 años y tienes un modo de vivir honesto. Entonces se te otorga el derecho de participar en los asuntos públicos y además te da el derecho de poder gozar muchas cosas de las cuales no puedes gozar si eres menor de edad. Tú no puedes hacer contratos, tú no puedes tener una serie de atribuciones cuando eres menor de edad. Cuando eres menor de edad, para eso existen tus papás y existe el sistema de la patria potestad. Entonces, aquí hay un doble término. Tú llegas y cobras esa categoría, podemos decir, la sociedad te da el derecho de participar y de obligarte. Tú ya puedes firmar, ya eres una persona por ti mismo, ya tienes personalidad jurídica por ti mismo, no dependes de los demás. Perfecto. Entonces, ese es el primer tema verdaderamente fundamental. En segundo lugar, es esencialmente un derecho político. Los artículos 34 a 38 de la Constitución lo que precisan con toda claridad es eso. ¿Qué se necesita para ser, en primer lugar, ciudadano? En segundo lugar, ¿cuáles son tus derechos como ciudadano? Que es votar, ser votado, participar, asociarte, etcétera, en los asuntos políticos. Luego, ¿cuáles son tus obligaciones? Tu primera obligación es respetar la ley, ¿eh? Claro. Esto es una cuestión que se nos olvida. Cuando tú eres chico, tienes 10 años, si cometes una infracción, el responsable es tu padre, ¿eh? El que va y hace todas las gestiones, todo, eres tú. Para eso hay tribunal de menores y cosas por el estilo. Pero aquí, la potestad de los hijos. Aquí ya tienes tú la responsabilidad. La primera responsabilidad de un ciudadano es respetar la ley, atender a la defensa de ser necesario, etcétera. Este es el aspecto fundamental. Y luego los otros artículos es cuando te suspenden o cuando te cancelan los derechos de ciudadanía. Y eso depende fundamentalmente de las violaciones que tienes ante la ley. Entonces, esta es realmente la circunstancia. Yo te diría que el buen ciudadano no es tan solo aquel que cumple con sus obligaciones, sino aquel que a través del cumplimiento de sus obligaciones está aportando al bienestar de la comunidad de la cual forma parte. Y se nos olvida que vivimos en una ciudad, en una sociedad prodigiosa de servicios. El muchacho que maneja un camión, pues está dando un servicio magnífico. El señor que maneja un convoy del metro, pues le está dando un servicio magnífico a toda la gente. Hombre, el tipo que va a la peluquería y necesita que le corten el pelo, o el que va al dentista, o el que va al médico. O sea, vivimos en una sociedad tan interdependientes unos de otros, que definitivamente eso es lo colosal. ¿Qué es ser un buen ciudadano? Cumple con tus compromisos, haz las cosas que tienes que hacer para promover que esta convivencia social en la cual estamos sea mejor. Y lo que quiero decirles es que en México hay mucha gente que hace las cosas muy bien y que por eso me apena mucho que con todos estos problemas políticos y de corrupción que tenemos, pues se demerite tanto lo que hace tanta gente bien. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por encontrar los méritos de todos aquellos que nos facilitan y nos hacen la vida muy agradable. Yo voy a un restaurante y quiero decirles que en México el servicio es magnífico. Llegan los muchachos, te atienden, da gusto, etcétera, etcétera. Y aquel señor que preparó los alimentos, pues se esforzó en que salieran bien y que te gustaran. Y entonces, en muchísimas cosas, hombre, el muchacho que recoge la basura, ¿qué pasa cuando salen ustedes a la calle?
y las encuentra limpias, pues no le dan mucha importancia, pero ¿qué tal el día que las encuentran sucias? Estallan. Lo extrañamos al señor de la Oye, basura. no vino el de la basura, ¿qué pasó? O sea, toda esta sociedad hace una gran cantidad de cosas, muchas cosas se hacen honestamente bien, somos un país muy grande, con muchas circunstancias, y muchas de las actividades que hacemos, las hacemos bien. Oye, Víctor, bajo este concepto que hablas tú de la interdependencia que tenemos los miembros de la sociedad, un poco quisiera situarlo en el tema que estamos platicando hoy de la desigualdad. Quiero decirte una cosa que yo quería aclarar. Una cosa es la desigualdad y otra cosa es la pobreza. Es correcto. Puede haber muchas desigualdades donde no se señala la pobreza. Hay desigualdad entre los ricos. Eso se me hace muy obvio. Lo que es verdaderamente importante es lo siguiente. La igualdad es uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, y nuestra Constitución es el pacto social. Nuestro pacto social tiene 4 puntos claves: igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Esos son los 4 pilares que realmente tiene nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es la igualdad? La igualdad es que la gente tenga esas oportunidades que él desea y que las pueda tener por el frente. Eso es tener igualdad. Hay muchas cosas, ahorita que hablábamos de los servicios, donde se nota una desigualdad tremenda. Por ejemplo, la gente que vive en algunas zonas alejadas del país, etc., sus medios de comunicación pobrísimos. Personas que para llegar a su casa tienen que tomar un camión, los dejan en otra población y ahí toman las famosas corridas, y ahí van los muchachos estos en la brecha, ¿no? Y resulta que de aquí a su casa, donde desvían, hicieron 2 horas con el camión, ¿no? Y de ahí a su casa es en 5 horas en brecha. Y entonces, ahí está la desigualdad. Oiga, ¿tienen agua corriente en sus pueblos? Pues fíjense que no tenemos agua corriente en sus pueblos. ¿Tienen clínica? Pues sí, algunas veces sí hay algunas clínicas, pero con muchas limitaciones. Cuando hablabas de la mortalidad infantil, oye, hay personas que para ir a dar luz tienen que caminar una X cantidad de kilómetros para llegar a una clínica, y esas cosas, pues las cosas no esperan. Es correcto. Las cosas no esperan y tampoco lo puedes prever de esa naturaleza. Entonces, sí, efectivamente, ojalá se hiciera un esfuerzo, porque la sociedad, te voy a dar un ejemplo. Cuando se habló de estos programas de infraestructura, yo creí que verdaderamente infraestructura era hacer todo, no nomás grandes obras. Yo les propondría una cosa al gobierno: ni un camino más de terracería en este país. Ni un camino más de terracería. Que llegue la gente, que tengan el empleo, que hagan sus caminos de mano de obra, pero que no haya un camino de terracería. Que haya condiciones, que las poblaciones tengan agua, que tengan agua corriente. Electricidad muchos de ellos sí tienen. Pero definitivamente que haya agua corriente, que la gente la pueda tener en sus casas, que todos puedan tener drenajes, etcétera, porque esas son condiciones de salud. Yo me acuerdo haber participado en un programa de aquellos de que, oye, que no haya pisos de tierra. Lo que llaman piso firme. Que no haya pisos de tierra, caray, tenemos tanto que hacer para que la gente alcance otros niveles. Además, que lo hagan ellos mismos, si lo saben hacer. Hay algunas veces que nos equivocamos cuando se habla de igualdad. Te voy a poner este caso. Tú vas al campo, ves un campesino. Oye, el campesino sabe sembrar, yo no. El campesino sabe seguir el clima, yo no. El campesino sabe regar, yo no. Y el campesino sabe manejar a los animales y sacrificarlos. Y yo de eso, sacrificar a un bicho, mejor me voy, digo, no sirvo para esas cosas. Entonces, hay que entender que este término como que lo estamos usando en un plan no tan preciso como se debería. Hay personas que tienen una enorme capacidad en el campo. Nosotros tenemos un sistema en el campo derivado de muchas tradiciones que pues no ha propiciado que mucha gente en el campo sea exitosa. No son propietarios de sus tierras, nada, son poseedores, etc. Entonces, ese es un tema que se ha tratado hasta la saciedad. Ahora, déjame platicarte sobre ese tema, Víctor. Muchas veces hablamos, y lo platicábamos antes de iniciar el programa, de estas inequidades que existen dentro de un mismo territorio, donde tienes a una empresa llamada agroindustrial, en donde a través del uso de la técnica moderna está siendo mucho más productivo en el plantío de cualquier producto,
versus los pequeños productores que no han tenido la posibilidad de acceder a estos mecanismos de la tecnología o tal vez hacer un uso más racional en la explotación de la tierra o que rentan o que les pertenece. ¿Cómo podemos generar estas oportunidades para este productor que no ha tenido acceso a estos satisfactores versus el productor agroindustrial que hoy claramente se ha convertido en una industria importante en nuestro país y que se ha convertido en una fuente de ingresos también relevante? Mira, hombre, este es un problema sumamente complicado porque tiene unas raíces históricas X que te las voy a describir rapidísimamente. Cuando los españoles llegaron a México, el sistema de propiedad privada no existía. No existía, ¿por qué? Porque el régimen de los mexicanos, de los aztecas o de las otras tribus, era eso, era un régimen tribal. Y dentro del régimen tribal pues, no se daba la propiedad privada. La propiedad privada que nosotros manejamos pues, es una propiedad privada romana. Entonces, tenía una agricultura seminómada, etcétera. Entonces se quiso tratar de asentarlos para que tuvieran un mayor control político los españoles o los indígenas. Y entonces se decidieron traer ganado mayor y entonces se tuvo que crear los ejidos. El ejido es una institución española que se creó en México en 1523 y luego se perfeccionó en 1527. ¿Por qué española? En la época de la Edad Media, en Europa, las ciudades estaban todas amuralladas, eran pequeñas ciudades, y tenían ganado mayor. Entonces, el ganado mayor, ¿dónde pastaba? Afuera de la ciudad. Y entonces, esos se llamaban exidos porque eran exidos afuera de la ciudad. Y ahí pastaba el ganado mayor. Y entonces, eso pertenecía, por supuesto, al núcleo de población. Entonces, la ordenanza de 1523 es muy interesante. Dice, créense centros de población y dótense los de ejidos. Y entonces trajeron ganado mayor, empezó a traer ganado mayor de Cuba, de Dominicana, etcétera, para que verdaderamente aquí se pudiera empezar a crear eso. Se crearon las encomiendas, etcétera. Como todos, pues había unas grandes posiciones ahí difíciles de manejos. Comprenderás que era un régimen del conquistador y el conquistado, pues, sumamente difícil. Y además, a la gente se le olvida que en las monarquías de aquel entonces, las monarquías absolutas, había el régimen de servidumbre tremendamente duro. Aún en Europa, si tú eras siervo en Europa, dependías del señor del cual fuera un marqués, fuera un conde, dependías de él. Y el señor tenía derecho de vida y muerte sobre ti. No era una cuestión tan sencilla. Entonces, ha venido esta evolución en México, vino la época famosa, en la época de Porfirio Díaz, de delimitaciones, etcétera, donde hubo muchos problemas, pues, ¿cómo podía saber a dónde llegaba una comunidad que se había reconocido o no reconocido? Pero éramos muy poquitos, muy pocos. Cuando pasamos el siglo, viene la Revolución Mexicana, éramos 11 millones de mexicanos. Esto era realmente muy poco. Y había muchos territorios despoblados. Sí, y se consideró, ¿sabes qué? En el 17 la posibilidad de darles dominio pleno a los indígenas creando una cuenta de deuda pública por los estados. Eso no funcionó. No tenían ni deuda pública y luego pues había muchos terratenientes que estaban ya metidos en la política que no aceptaron esa división y posteriormente vino un código agrario allá por los 20 a través de los cuales se les otorgó fundamentalmente la posesión en la tierra. Eso no ha funcionado. Eso no ha funcionado. O sea, se ha tratado de insistir muchísimo en la producción colectiva. Eso es un error. Cuando cuando México se abrió internacionalmente, recuerdo haber tenido una reunión con un ministro chino, donde un mexicano notable le preguntó qué opinaba de la comuna. Y el señor nos contestó textualmente lo siguiente. Miren, cuando de la misma olla come el trabajador y el flojo, el inteligente y el tonto, eso no funciona. Claro. Y ellos la han modificado. Les han dado ya la tierra en responsabilidad y les han dado la libertad de vender independientemente. Ya ha sido un éxito. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Para contestar en concreto tu pregunta. El otro día iba yo a Iztapan de la Sal y en este lado había unos muchachos arando tierra con unos modestísimos caballos. Pasaba yo a la cerca y había unos magníficos tractores.
¿Sabes cuál es el problema, además, más dramático de eso? Probablemente el hermano del que estaba arando era el que estaba manejando el tractor. Pero no tienen medios, pero tienen tal raigambre a la tierra. Es lo que han... en su cultura ellos son parte de la tierra, no tienen nuestra cultura. Ellos son parte de la tierra. Y lo que han trabajado y han estado sus padres así, no la quieren soltar. No la quieren soltar. Y no se ha hecho un esfuerzo realmente para tener una mayor coordinación y generar algo. Sé que algunos ejidos se han podido vender, etcétera, otros se han podido asociar, pero son los menos. Y entonces el 54% de la tierra de México es ejidal. Y entonces, sigue siendo ejidal. Sigue siendo ejidal. Entonces tenemos ese problema. Entonces, ¿por qué no permea la cultura cuando vienen aquí? No es que no permeen, es que ellos saben que usar el tractor es mejor. Pero ¿sabes qué? Pero no tienen para el tractor. Entonces ahora el caballo. Y no hay nadie que haya dicho, oigan, ¿por qué no hacemos una central aquí de maquinaria? Modesta. No se necesitan hacer una gran cosa. ¿Y sabes qué? Y les damos servicio a todos. También te doy servicio a ti. Y igual necesito que tú seas el tractorista y no que andes detrás de tu caballo. Pero eso lo que significa, Víctor, es un esquema de una política transversal en donde claramente se identifiquen cuáles son las necesidades y se pongan los incentivos adecuados. Y muchas veces es lo que ha carecido nuestro país para poder fortalecer algunos sectores productivos. Yo te diría otra cosa. ¿Sabes lo que alguna vez me duele? Yo creo que hemos hablado mucho y hemos sido verdaderamente indiferentes a la situación de muchas de estas personas. ¿Cómo puede ser indiferente si tú eres el vecino a una situación tan desigual, tan desfavorecida de este tipo de gente? La sociedad lo puede hacer. Para eso es muy importante lo que tú siempre has dicho, un buen ciudadano, una buena política. Oigan, vamos a lograr que nuestra gente verdaderamente se supere. Tienen una gran capacidad. Mi experiencia con este tipo de gente, en los niveles de trabajo donde he tenido muchísimas gentes trabajando conmigo, ellos son sumamente capaces. Sumamente capaces. Aprenden las cosas de otra manera. No tienen la escolaridad nuestra. Igual en muchas cosas no tienen la racionalidad. Pero tienen una práctica en algunas cosas. Tienen un estupenda. sentido común que les permite resolver los problemas. ¿Por qué no pensar cómo estas personas pueden ser más? ¿Por qué necesariamente nada más tenerlas sujetas? Este dirigismo sobre la gente. ¿Por qué tenemos que estar dirigiendo a la gente si ellos pueden? Entonces creo que este es uno de los temas verdaderamente centrales. Yo te diría que el primer principio de la igualdad es conocer que la gente es sumamente capaz. Tan capaz o más capaz que nosotros. Así es. Nosotros hemos tenido la ventaja sobre ellos igual de tener una educación diferente, una educación más amplia, que te da otra perspectiva del mundo, etcétera, ¿no? Pero no somos no tenemos más capacidad que ellos. Que eso en términos prácticos, Víctor, lo que significa es darle la oportunidad al otro de que pueda probar las capacidades innatas que tiene. Porque la diferencia entre una persona que ha tenido acceso a la educación formal y que no la ha tenido es que tal vez tenga una metodología distinta en la manera como racionaliza una posible solución al problema. Pero los otros tienen una capacidad nata. Mira, de nada cómo más te poder voy a enfrentar. decir esto. Nada más te voy a decir esto. En San Luis Potosí hubo una persona, un abogado que todos conocimos, que fue don Benito Solís Luna, el hombre que hacía los textos de civismo, etcétera. Un personaje, un hombre realmente admirable. Bueno, ahí en San Luis Potosí tenía un amigo que era chichimeca. Era chichimeca. Y afuera de San Luis Potosí hay unas zonas muy amplias, valles muy amplios, donde el piso parece talco, así de cómo lo ha quemado el sol, etc. Yo un día llego y le dijo, Benito, allá hay agua. A ver. Benito, allí hay agua. Entonces, don Benito fue allí a la Secretaría de Agricultura. Oiga, me dice este muchacho que allá hay agua. Oiga usted, qué barbaridad. Ha pasado el satélite, ha vuelto a pasar, ha vuelto a regresar, ha vuelto a pasar. Y ahí no hay agua. Entonces llegó y le dijo, oye, ahí no hay agua. Benito, allá hay agua. A ver, demuéstramelo. Fue, agarró una pala, empezó a escarbar. Y a un metro, había tierra oscura. Fue don Benito,
compró una serie de esas hectáreas, etcétera, y sacó unos magníficos pozos. Magníficos pozos. Luego sembró ahí uvas y la Biblia, y ¿sabes qué? Y no le fue bien, no le fue bien. O sea, era un gran abogado, pero un mal hombre de negocios. Pero fíjate, pasó el satélite. El satélite dice que no hay agua. El señor dice, ahí hay agua. Y con una pala fue y demostró que sí había agua. Y luego perforaron y se demostró que sí había agua. Entonces, por favor, la gente tiene una capacidad. Te voy a explicar lo que me pasó a mí en el 85. Se rompieron, con el terremoto, se rompieron las redes de agua del oriente de la ciudad. Entonces se estaba mezclando el agua negras con las aguas potables. Entonces el gobierno, en una emergencia tremenda, tuvo que cerrar. Claro. Entonces, en aquel entonces, el secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Vizcarra, me llamó y me dijo, Víctor, tienes que ayudarme. ¿Qué puedes hacer? ¿Nos pueden mandar agua? Sí, señor. Entonces agarré unas pipas de apura, las mandé. Llegaron a ver, me habla el chofer de la pipa, Eugenio. Me dice, licenciado, eso es una tontería. Ahí estaban todos los ingenieros. Es una tontería. Estoy echando agua limpia en baldes sucios. Estoy echando agua limpia en baldes sucios. Esto no puede ser. Pues claramente está desperdiciando. Y entonces me dijo, ¿no la podemos envasar? Yo en Alpura, yo fui 42 años director de Alpura. Entonces, tenía yo como 2 millones de envases del Weight Watchers, aquella organización que había en México, ¿no? ¿Sabes qué? Llené el agua y se la llevé y casi le entregué 2 millones de litros a la gente. Ahí, ¿por qué? Porque fue el chofer el que dijo, eso no sirve. Entonces, he tratado de estos ejemplos para ilustrar que realmente la gente tiene una enorme capacidad. Y que entonces es una cosa la desigualdad y desgraciadamente la pobreza es un resultado. X. Qué difícil definir la pobreza. Víctor, sí, estamos concluyendo el programa, pero me gustaría preguntarte y con esto finalizar, si tú tuvieras la posibilidad de ser un decisor público y estuviera en tus manos diseñar las políticas que redujeran la desigualdad que tiene, como lo habías mencionado, el efecto de la pobreza, ¿qué es lo que harías? Mira, en primer lugar, yo consultaría con estos hombres cuáles son sus aspiraciones. ¿Por qué voy a dirigir yo? Ellos mismos pueden tener su gran capacidad de desarrollo. ¿Qué necesitan? ¿Qué les damos? Y no qué les damos, en el sentido de que te voy a dar, no. ¿Qué requieres? ¿Qué deseas? ¿Qué aspiras a ser? Porque las aspiraciones de la gente son diferentes. Yo he tenido personas que no han querido tener una responsabilidad. Que la han evadido, de cierta manera. No, simplemente, quiero decirte, yo he tenido personas, choferes, que les he dicho, oye, ¿te voy a pasar jefe de turno? No. No. Yo prefiero seguir donde estoy. ¿Y estás a gusto? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Mejor? Muy bien. O sea, hay que entender que toda la gente tiene un nivel de aspiraciones diferente. Entonces, hay que hablar con los que están interesados. Yo hablaría con los agricultores a ver qué se necesita, porque comprendes que las áreas son diferentes. No es lo mismo sembrar en Sinaloa, ¿verdad?, que sembrar en Hidalgo. Claro. Oigan, ¿qué hace falta? Vamos a pensar rápidamente. Se supone que todas las organizaciones gubernamentales tienen la suficiente información para saber qué es lo que ahí se necesita. Pero dime, ¿por qué forzar a la gente a cambiar? Yo me acuerdo cuando hubo una campaña en el 70, con el licenciado Echeverría, cuando se habló de la vocación de la tierra. Y llegaban a cambiar. Usted está haciendo eso, tiene que hacer el otro. El otro sabía que eso no iba a funcionar. Mira, está la sabiduría que si aquí estoy sembrando hoy hortalizas, es porque el que la está sembrando sabe que se dan. Que llega alguien y dice, mire, en vez de hortalizas, usted va a sembrar ahora aquí maíz. Óigame, no. ¿Por qué? Porque aquí se dan las hortalizas. Entonces,
Cuando se habla de igualdad, yo te diría que el primer principio de igualdad es reconocer la capacidad que tiene la gente de decidir por sí misma. Yo no tengo por qué decidir por ellos. Que ellos decidan. Y si son ciudadanos, que usen realmente todos los instrumentos que le da política para llegar con quienes son responsables a decir, yo quiero hacer esto, yo creo que esto es lo que debemos hacer. Ese es el aspecto importante. Eso es dar igualdad. Y si ellos aspiran a estudiar, que estudien. ¿Quiere usted, tiene usted la aspiración? ¿Quiere usted estudiar? Estudie. Usted no consigue estudiar, ¿quiere usted que demos algunos cursos prácticos de manejo, no manejo? ¿Qué necesita usted para ser verdaderamente útil? Yo siento que eso es lo verdaderamente importante. Darle esa posibilidad a la gente y nosotros tratar de que esa aspiración que tengan la puedan cumplir. Hombre, siempre cuando sean aspiraciones razonables, ¿no? Víctor, muchas gracias. Aspiraciones de sentido común. Se nos ha terminado el tiempo. Quisiera yo agradecerte el trabajo ciudadano que tú llevas a cabo. No solamente apoyando programas sociales, sino también apoyando proyectos ciudadanos, lo cual se te reconoce ampliamente, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, joven. Nos quisiéramos quedar con este último comentario. La necesidad y la capacidad de poder escuchar a los demás, de poder entender cuáles son sus aspiraciones y cuáles son sus necesidades. Y a partir de ahí, construir una responsabilidad mutua que le permita que todos seamos facilitadores para que las personas cristalicen las aspiraciones que tienen, pero también los que tienen mayores atributos o satisfactores lo pongan al servicio de las personas que menos tienen. Y eso nos parece que es un camino que los ciudadanos debemos tomar para poder tener mayor acercamiento con todos los que nos rodean. Muchas gracias, los invitamos que nos vean la próxima semana aquí en Buen Ciudadano. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Nos vemos en la próxima.